damos la bienvenida a Beatriz Sarlo. ¿Cómo te va, Beatriz? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Un gusto que estés acá en serio. Con esta lluvia, además. Con esta lluvia, sí, es casi un sacerdocio lo tuyo. A ver, primero, ¿ves la reacción del gobierno posterior a una elección en la que le fue mal? ¿Y qué pensás, qué percibís que va a pasar en el futuro? ¿Qué lees de todo esto? Yo supongo que ella podría tener alguna posibilidad de ordenar la tropa. Es decir, quisiera pensar que podría tener alguna posibilidad de ordenar la tropa. Esa posibilidad me fue desmentida cuando salió Parrilli a hablar como habló. Cuando Parrilli sale a decir que la Nata es un asesino mediático y un sicario, yo dije, la tropa no se ordena más, sino que se va a considerar habilitada para tener el mismo tipo de discurso que la presidenta. Pero yo tiendo a pensar que la gente no se suicida políticamente todas las mañanas y, por tanto, yo diría, no va a ganar las elecciones, no va a imponer un sucesor, pero ¿qué pasaría si ella se sentara con Scioli y le dijera, bueno, ok, está bien? Esa es para vos la salida racional. Esa es la salida racional para ella. Que le garantice cierta impunidad si la necesita, cosa que supongo que Scioli estaría dispuesto a hacer, que le garantice un no funcionamiento pleno de la justicia en su caso, que le diga, bueno, ok, es tu vuelta esta. Es decir, lo que tendría que haber hecho si Scioli no lo hubiera sido, con resultado totalmente intragable, yo no sé si en términos ideológicos, en términos personales, o en términos de que ella no quería ninguna sucesión, sino más bien un cambio de régimen y hacia una reforma de la Constitución. O sea que eso podría hacerlo. ¿Y vos pensás que es posible para ella y para el kirchnerismo dar un bandazo como dieron con el Papa Francisco? O si la línea la pone Cabandier, si la línea la pone Máximo Kirchner, no pueden hacer ningún bandazo. El bandazo con el Papa Francisco lo dio Cristina, que a la mañana no le gustaban los papas y a la tarde descubrió que el Vaticano era la meca donde iba a peregrinar toda presidenta de la República y si era posible llevar sus candidatos, amigos y entenados. Es decir, ese bandazo lo pegó ella. Yo no le voy a atribuir a otros ese bandazo, sino que es un bandazo de ella, oportunista, sin principios, pero de ella. Entonces, si la línea la va a poner Unidos y Organizados, no creo que ella se sienta a conversar con Scioli, porque Unidos y Organizados con Scioli es difícil que tengan la cuota de poder y sobre todo de cargos en el Estado, de ocupación del aparato del Estado que tienen en este momento. Pero si otros conversan con ella, como Zanini conversa con ella, es decir, nadie ha desmentido que Zanini es un hombre que se sienta con la presidenta, podrían llegar a pensar salidas un poco más racionales que entrar a pelearse de aquí a los próximos 2 años con todo el mundo y dar clase de economía a los empresarios, de sindicalismo a los sindicalistas, de pedagogía a los maestros y de ballet a los bailarines. Podrían pensar alguna otra cosa. ¿Por qué crees que perdieron? ¿O por qué crees que les fue tan mal, ya que son primera minoría y esas cosas? Bueno, el candidato que ella se viene equivocando mucho en la elección de sus candidatos. Vos pensás que lo eligió a Boudou como vicepresidente de la Nación por no sentarse con nadie, ni en el Partido Justicialista, ni en el Frente por la Victoria, ni en ningún otro lado, ni en un club de fútbol de barrio, por no sentarse con nadie a ver cuál es lo que convenía como fórmula presidencial para el año 2011. Ella lo eligió en soledad, se abrió la puerta, como ustedes todos recuerdan, se abrió la puerta del Quincho de Olivos, entró un viento patagónico y ella pronunció la palabra de 2 sílabas, vudú. Y así le fue. No aprendió de eso, es una persona que no aprende de sus dificultades políticas y también elige a este candidato en lugar de sentarse con lo que le quedaba de provincia de Buenos Aires, que en el momento que lo elige Insaurralde es bastante, y ver qué acuerdo hacen. No, que a lo Massa podría haber sido. Incluso Massa podría haber sido. No, a esa altura no, pero 3 meses antes. 3 meses antes sí. O sentarse con lo que le quedaba y con Scioli, y que incluso el elegido hubiera podido ser Insaurralde, pero bajo la idea de que son los príncipes de la provincia de Buenos Aires, los duques y los marqueses de la provincia de Buenos Aires, los que confluyen a una decisión de candidato. Mientras que Insaurralde fue el candidato mal amado. Se lo pusieron también una noche y entonces todo el mundo dice a ver si sale otro Chicone detrás de Insaurralde. No sale. ¿La mala elección de Boudou es por Chicone o trasciende Chicone? De no haber existido el caso Chicone. No sabían nada. Quiero creer que no.
No lo sé. No lo sé. No lo sé. Estamos viviendo un momento de gran apertura de información, que no solamente fue la Nata, sino que todas las denuncias que hizo Carrió en los últimos años están llegando a sede judicial. La Nata las espectaculariza en televisión, pero son denuncias que militantes de la justicia como Moner Sanz, como Carrió, etcétera, fueron llevando. ¿Te gusta el programa de la Nata? ¿Tenés algún punto de vista crítico? ¿Algún reparo? ¿O te parece bien en general? ¿Lo ves? Yo no juzgo un programa de televisión de gran audiencia por sus criterios, por los criterios con que juzgo otros programas. No es el programa político que yo veo necesariamente. Respeto mucho el trabajo de Jorge. Jorge fundó Página 12, aunque hoy se lo olviden, no se lo voy a contar a ustedes la historia. Después hizo los programas de televisión donde ustedes estuvieron, formó generaciones de periodistas y respeto enormemente su trabajo. A lo mejor hoy está inventando el tipo de periodismo posible para dentro de 40 años. A lo mejor es ese el tipo de periodismo posible. No es para mí, soy una persona que ya está retirándose, o sea que ese no es el tipo de periodismo posible para mí. Y si querés te lo explico en un minuto por qué no es. Porque repone la información permanentemente. Repone, no da nada por servido. Es decir, Aníbal Fernández, que como sabés fue jefe de gabinete y ahora como sabés fue senador. Parrilli, que como sabés viene con ellos, aunque no es de Santa Cruz, es de Neuquén, pero viene con ellos desde siempre. Es decir, repone permanentemente la información. Es decir, que no es un programa para mí, ¿qué quiero decir? Para mí, el programa donde no necesariamente todo me es informado de manera permanente. Ahora, a lo mejor eso es el programa de televisión para el mundo en que estamos viviendo, donde yo estoy convencida que las notas políticas que todos escribimos las lee un núcleo muy pequeño de personas. Hoy miraba en Twitter y decían, uno de los tweets decía, ya Sarlo salió a defender a Massa, la derecha alineada con Manieto. Justo la pregunta que tenía en la punta de la lengua era... Massa. O sea que... Escribiste que Massa es un demagogo. Escribí que Massa es un demagogo. Porque uno podría decir que el demagogo es una figura clásica, que la palabra viene desde los griegos y los romanos, o sea que no es un insulto que yo invento para el señor Massa, y ni siquiera se podría ser considerada como un insulto. Es alguien que solo dice aquello que aquel que lo escucha quiere escuchar. No es alguien que va ni un paso al frente, ni un paso al costado, ni un paso adelante. Es decir, no arma el problema, porque el que quiere escuchar, que tiene problemas, digamos, con los encapuchados que le entran a la casa a medianoche. Bien, ese problema tiene que ser armado, porque existen los encapuchados, porque la gente entra a la casa a medianoche, porque la gente vive en country clubs, porque el Tigre, como bien ha dicho no sé qué militante peronista, tiene un 40%, tiene un 40% de country clubs, etcétera. ¿Por qué? Pero el problema tiene que ser armado para la gente, justamente para que la gente vea qué solución se le propone el político. Massa es el que no arma el problema. Yo creo que no lo arma por dos razones. Todavía no le empezaron a preparar los papers. Ahí tiene una fila de gente que le va a preparar los papers muy rápidamente, y como cualquiera puede aprender un paper. Acuérdense de la época en que Cristina recitaba papers de la noche a la mañana. Cualquiera puede aprender un paper. Massa va a empezar a un kirchnerista te diría de Massa, quiero saber si estás de acuerdo, no confronta, y para modificar la realidad hay que confrontar. Peronista te diría, tal vez para hacer una tortilla hay que romper huevos. ¿Eso sería? Sí, pero quizás sea el estilo que esté buscando el peronismo hoy. Quizás algún peronismo esté buscando ese estilo hoy. Digo, a mí el peronismo me resulta muy problemático en términos democráticos e institucionales, cuando confronta y cuando no confronta. En ambos casos le miro otros resultados y le aprecio y le reconozco otros resultados, en términos institucionales, en términos democráticos, en términos de la República y de una República progresista. Me resulta problemático. Puede ser que de todas maneras que ellos estén buscando, que haya muchos adentro que estén buscando ese estilo. Es decir, una copia del estilo Scioli. Por otra parte, Scioli no confronta, ni cuando Mariotto le daba 7 patadas en la nuca todas las mañanas, no le respondía. Tampoco cuando Malina le dice, con vos como el orto pedazo de foro, tampoco le contesta. Bueno, sí, habrán dejado que las mujeres digan los insultos que antes decían los caballeros. Un paso del kirchnerismo hacia Scioli o hacia Massa, ¿a vos te resulta a primera vista
un avance, un retroceso? ¿Te resulta indistinto? Quizás en lo que haga a la vida cotidiana de la política sea más pacífica la vida cotidiana de la política, quizás sea gente más inclinada a sentarse con opositores, no sé si a tomar y a discutir realmente los problemas con los opositores, pero quizás sí a sentarse con los opositores. No sé cuáles son los programas sociales que tienen en la cabeza, la verdad que no sé tampoco los de Scioli, es decir, no desconozco, a los de Massa son un misterio hasta que los técnicos que están ahí en Tigre le den los papers. Y los de Scioli han sido un misterio todo este tiempo, es decir, ejecutaba los programas sociales de la República, si es que a nosotros nos interesan esas cuestiones. No sé cuáles son sus posiciones en términos de nuevos derechos. En algunos casos uno conoce las posiciones de los candidatos en términos de nuevos derechos. Acá creo que están con lo que se aprobó, creo que están de acuerdo, y con lo que no se aprobó no van a levantar la perdiz. La verdad que yo no es que me parecería un avance ni un retroceso. Lo que digo es que son dos misterios. Aún Scioli, que lo conocemos desde la época de Menem, es un misterio en términos ideológicos. ¿Te entusiasma algo en la oposición? ¿Tenés ganas de contar a quién votaste? Voté en UNEN, naturalmente. ¿Votaste en UNEN? Sí, voté en UNEN. Soy muy amiga de todos los de UNEN, no quisiera tener que mirar los ojos a cada uno de ellos. ¿Quedaste conforme con el resultado? Sí, voté ganador. ¿Votaste ganador? Mira vos. Por una de las pocas veces en mi vida. Las dos partes. Mirá para qué me invitan, Dios santo, y dicen que son mis amigos. Déjame leerte, dicen que son mis amigos. De todos los perfiles que hiciste de candidatos, recién te lo decía fuera de aire y vos te reías. Hay un párrafo que está incluido en el retrato que haces de Filmus, que me pareció bárbaro, y te quería preguntar para que desarrolles un poco más esta idea. Dice, en los partidos marxistas, lo dicen quien ha militado en uno de ellos, se recibe entrenamiento para acatar los virajes de línea que impulse el Comité Central. Nadie conoce la obediencia si no ha militado allí. Cuando la dirección del partido establece que ha cambiado una etapa, casi automáticamente cambian los aliados y los enemigos. El militante aprende los razonamientos difíciles que acompañan el cambio de línea y tiene que aceptarlos si quiere permanecer allí. En ese tipo de partidos no hay entropía ideológica y eso es lo primero que se inculca, antes que la línea política misma. Y después lo expresás, lo llevas a Filmus. ¿Es así? ¿Los partidos de izquierda marxistas son una escuela de obediencia? Los marxistas, los de cuño marxista, leninista, Tercera Internacional, ¿no? Los partidos trotskistas yo no los conozco en su funcionamiento desde adentro. Los partidos comunistas que vienen Tercera Internacional, aunque aún después de disuelta la Tercera Internacional y después del 20 Congreso de la Unión Soviética y todo, aún los partidos siguieron teniendo esa matriz, por la cual hoy el Partido Comunista Cubano rige Cuba como rige, es el último país comunista autoritario, verticalista en el mundo que queda, además de las dictaduras que quedan en islas y países más chicos en Extremo Oriente. Yo creo que sí, que ese es el funcionamiento. Yo recuerdo una frase que se decía en uno del partido donde yo milité, que es cuando un compañero estaba en desacuerdo con la línea del partido, no se decía que el compañero estaba en desacuerdo con la línea, se decía el compañero no entiende la línea. O sea que se procedía a una operación cerebral minuciosa en la cual al compañero se le explicaba hasta que la entendiera la línea. O se lo echaba o se lo mandaba a otras tareas, etcétera. La seguridad de que estábamos construyendo algo era la que nos hacía aceptar ese modo de funcionamiento que es completamente totalitario. ¿Vos crees que en el kirchnerismo se expresa algo de esa cultura? La expresa mucho la gente que viene de esos partidos, por eso yo menciono a Diana Conti, lo menciono a Martín Sabatella y lo menciono a Filmus. La expresan mucho la gente que viene de esos partidos. Montoneros, la guerrilla, todas las diferentes variantes del justicialismo son más anárquicas, son más anárquicas, no se podría decir que tienen funcionamientos ideológicos tan sólidos. A mí, cuando yo de repente lo veo razonar a Sabatella, yo digo, he aquí un bolche, como yo me hubiera dicho a mí misma, he aquí una bolche, ¿no? O una china, como yo era, efectivamente. Beatriz, ¿siempre te apasionaron las movilizaciones sociales y te gustaba ir a los actos y hacer crónicas? Cuando ves que en la sociedad, en ningún otro partido, salvo en el kirchnerismo, aparece militancia, aparece movilización, ¿qué te respondes?
Que el kirchnerismo tiene el aparato del Estado, que eso es lo que arma su movilización. No le quito ningún mérito a aquellos que están en la base moviendo el aparato del Estado, porque una cosa es tener el aparato del Estado arriba, donde está la Cámpora, donde está Unidos Organizados, y otra cosa es ser la transmisión última del aparato del Estado en Budge, que entre paréntesis le pertenece a Insaurralde. O sea, pero de todas maneras, movilizar con el aparato del Estado es más sencillo que movilizar sin él. Por eso causan tanto enamoramiento los 8N, 18N, 27N, todas las movilizaciones autogestionadas en las redes. Causan mucho enamoramiento porque de alguna manera la gente reconoce una posibilidad de autogestión que está ausente, y que los partidos que no tienen el aparato del Estado es muy difícil que la tengan. Vivimos como si se dijera en dos temporalidades. La vieja temporalidad es la típica manifestación kirchnerista, digamos, a donde de todas maneras confluye el abigarrado y atractivo mundo popular. El estadio, Plaza de Mayo. Exactamente. Estas movilizaciones que son de ocupación espacial, que más bien parecieran anunciar un tipo de movilización que se viene, y no que se viene necesariamente para lograr buenos resultados. Estamos viendo todos los resultados que lograban las movilizaciones espontáneas en el mundo árabe, y son de catástrofe tras catástrofe son esos resultados. Después son elegidos en las elecciones que vienen líderes fundamentalistas islámicos. O escasas como los indignados en España, ¿no? Efectivamente, o después al año lo que pasó efectivamente los indignados en España al año. Pero digamos que son dos estilos, uno que me parece que si el Estado no funciona, y otro que quizás sea un estilo por venir, un estilo autogestionado. El macrismo tiene, a nivel por supuesto distrital, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Wiener tiene el Estado. Wiener yo creo que digo, sin hablar, esto no implica poner las manos en el fuego por nadie, pero creo que los socialistas jamás usarían el Estado para movilizar de la manera que los usa el justicialismo. El justicialismo nació movilizando desde el Estado. Y en el caso de Macri, digo, no debe conocer lo que es una movilización. Es muy pobre la cultura política que confluye al PRO. Es una cultura política pobre, quiero decir pobre en el sentido histórico. No hay nadie con memoria histórica ahí. Los candidatos vienen de la casa, digamos, o de la empresa, o del club de fútbol, con el debido respeto. Pero no vienen de una cultura política donde se hayan fundado, donde hayan recibido tradiciones. Entonces no me imagino el macrismo haciendo una movilización con globos. Sonaría raro, ¿no? Beatriz, gracias por venir. No, gracias a ustedes.